Vamos a ver qué onda. Bueno, si les parece, arrancamos con la clase de hoy, ¿sí? Les comparto pantalla. ¿Alguna duda, algo para preguntarme alguien tiene antes de arrancar? Bueno, si es no, silencio absoluto significa que no, así que si les parece arrancamos. La clase de hoy no es demasiado corta, tampoco es demasiado larga, así que vamos a tratar de arrancar. Esperen que admito algunos que entraron antes de arrancar. Bueno, como les contaba, la clase de hoy vamos a ver principalmente sistema muscular, todo lo que tiene que ver con los músculos de todo el cuerpo. Con la clase de hoy completamos la subunidad o la unidad de sostén y movimiento. Con esto va a ir acompañado el día jueves, después de la clase de patología del sistema muscular, del seminario correspondiente. Vamos a hablar un poco de las generalidades del sistema muscular, vamos a hablar de las particularidades del sistema muscular, y vamos a hablar algo un poco sobre el tejido muscular, que algo en la clase de tejidos yo ya les adelanté, pero bueno, vamos a ver los diferentes, por acá en realidad vamos a ver dos tipos de tejido muscular, de los tres que había, vamos a ver dos, y el próximo lo vamos a ver cuando veamos sistema digestivo, ¿sí? Por ahora vamos a ver dos de los tres que les adelanté en la clase de tipos de tejido. ¿Se acuerdan cuáles son los tipos de tejido muscular que hay en el cuerpo humano? Estriado, liso y cardíaco. Muy bien. Estriado, liso y estriado cardíaco, ¿sí? O cardíaco, son las dos acepciones para la misma musculatura. Vamos a ver ahora un poco más en detalle por qué, yo ya se los conté, pero de todas maneras les voy a mostrar un poco cómo funciona cada uno de ellos. Estoy haciendo este preámbulo porque mientras tanto admito gente que va apareciendo, entonces si no quiero arrancar, porque si arranco, vuelvo para atrás y terminamos perdiendo más tiempo en realidad de lo que perderíamos si esperamos un poquito. Pero bueno, entiendo que ya más no van a venir. Llegamos a 42. 43. Bueno, arrancamos, ¿sí? Arrancamos después yo de un... Perdón, ¿alguien preguntó algo? No. Bueno. Bueno, arrancamos. Entonces, mientras admito a alguien más, ahí está. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de sistema muscular. ¿Qué es el músculo? Bueno, el músculo lo conocemos como estructuras individualizadas que cruzan una o más articulaciones y por su contracción son capaces de transmitirles movimiento, ¿sí? Recuerden ustedes que nosotros debemos nuestro movimiento a justamente los tres sistemas: el sistema esquelético, el sistema articular y el sistema muscular. Este es el efectuado por células especializadas denominadas fibras musculares. ¿Se acuerdan también que habíamos hablado que las células del sistema muscular las conocíamos como fibras musculares, cuya energía latente es o puede ser controlada por el sistema nervioso? En realidad, la mayoría de las células musculares están reguladas por el sistema nervioso, dependerá de si es sistema nervioso autónomo o no, en función de la localización de esas fibras musculares. Los músculos son capaces de transformar la energía química en energía mecánica. ¿Cuál es la energía química que los músculos son capaces de transformar en energía mecánica? Ya el primer parcial pasó y quedó en el aire, ¿no? Hidratos. ATP. Por eso. ATP. Toda la energía que utilizan todas las células es ATP, es energía en forma química que la transforma en energía mecánica. Recuerden ustedes que la energía en el mundo tal cual lo conocemos no se crea ni se destruye, solo se transforma. Acá hay energía en forma química que se transforma en energía mecánica, ¿sí?
El músculo vivo es de color rojo, esta coloración denota la existencia de pigmentos y de gran cantidad de sangre en las fibras musculares. Bien, ahí tenemos un diagrama de todo lo que es el músculo y cómo está básicamente el esqueleto revestido de musculatura. Bueno, las funciones del músculo, básicamente, por un lado, la producción de los movimientos corporales, y por otro lado, la estabilización de las posiciones corporales. O sea, le debemos al músculo el poder mantenernos de pie y el poder movernos, ¿sí? Gracias a la contracción y distensión, permiten que las extremidades se muevan y eso nos permita la locomoción. Pero además, la contracción de ciertos músculos hacen que nosotros nos podamos mantener erguidos, principalmente músculos localizados en la sección lumbar y en la sección abdominal. Son los músculos que mayor fuerza hacen para mantenernos erguidos y mantener la posición erguida más allá de las extremidades que nos permiten la locomoción. Además, los músculos regulan el volumen de los órganos internos. La contracción sostenida de las bandas anulares de los músculos lisos pueden impedir la salida del contenido de un órgano hueco. Bueno, acá aparece, lo que les decía cuando veamos sistema digestivo, aparece el otro tipo de músculo, el músculo liso, que es músculo de tipo voluntario o involuntario. Piensen. Involuntario. ¿Cómo? Involuntario, porque no lo podés manejar. Exactamente. En realidad es involuntario, nosotros no podemos mover el intestino cuando nosotros queremos, sino que la llamada de la naturaleza llega cuando tiene que llegar y nosotros debemos responderla. No tenemos control sobre ese tipo de musculatura. También los músculos se encargan del movimiento de sustancias dentro del cuerpo. Las contracciones de los músculos lisos de las paredes de los vasos sanguíneos regulan la intensidad del flujo. Los músculos lisos también pueden mover alimentos, orina y gametos del sistema reproductivo. Los músculos esqueléticos promueven el flujo de linfa y el retorno de la sangre al corazón. Recuerden ustedes que cuando hablábamos en la clase pasada, cuando discutíamos sobre esta pregunta, yo cuando les decía que el sistema circulatorio en realidad tenía incluidos dos sistemas, que son el cardiovascular y el sistema linfático. Bueno, el sistema linfático no tiene una bomba como tiene el sistema cardiovascular, que es el corazón, entonces el movimiento de la linfa se hace gracias al movimiento de la musculatura. A medida que nosotros nos movemos, la linfa también se mueve por todo el cuerpo, pero sin la presencia de un órgano central como el corazón en el sistema cardiovascular. O sea que esa es otra de las funciones importantes que tiene el sistema muscular. Vamos a hablar un poco ahora entonces de... Perdón, Mariano, ¿querés preguntar algo? Lo de la linfa. Eso, cuando los kinesiólogos hablan del drenaje linfático, ¿qué hacen? ¿Ayudan al ¿cómo se llama? Claro. Al correcto funcionamiento, digamos, del... El sistema linfático tiene dos funciones principales, o sea, tiene más funciones, pero las que se conocen más comúnmente, la primera es la de transportar todas las células que forman parte del sistema inmune, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar de los ganglios linfáticos. Bueno, los ganglios son las zonas donde se acumulan las células de defensa, linfocitos B, linfocitos T, anticuerpos, está todo acumulado ahí en los ganglios, que va a ir al órgano que necesitan defender gracias a la linfa, al líquido linfático, que es este que se mueve por todo lo que son los vasos linfáticos. Pero además, el sistema linfático tiene otra función, que es la de recolectar los líquidos que hay en los tejidos y devolverlos a su lugar original. Entonces, cuando hay acumulación de líquido, el drenaje linfático lo que hace es estimular el movimiento de los vasos linfáticos, que la linfa llegue a los tejidos que necesitan ser evacuados de agua, entonces la linfa llega, gracias al drenaje linfático, llega y se lleva esos líquidos. Ahora, esa acumulación de líquido puede ser por falta de movimiento del líquido linfático, entonces, o de la linfa. Entonces el masaje linfa, claro, no es invasivo, es con gozo. No, claro, el movimiento lo que hace es que la linfa se mueva del lugar donde hay acumulación hacia los nódulos y arrastre esos líquidos
que son acumulados en ese tejido. Por eso se llama drenaje linfático, justamente es utilizar la linfa para eliminar el exceso de líquido en esa zona puntual del cuerpo. ¿Sí? Sé un montón, nada, puedo creer, terrible. Ni que fuese biólogo. Bueno, vamos a hablar entonces de la clasificación de los músculos. Los músculos podemos clasificar teniendo en cuenta determinadas cuestiones. Una es la forma. En cuanto a la forma, los podemos clasificar en músculos largos, que son principalmente los que vamos a encontrar en los miembros, tanto superiores como inferiores. Los más superficiales son los más largos, pudiendo pasar 2 o más articulaciones, como por ejemplo el bíceps. ¿Sí? Uno tiene el preconcepto de que el músculo va desde el principio del hueso, desde la epífisis de un hueso, o sea, desde la epífisis superior a la epífisis inferior, ¿sí? O sea, que llega hasta ahí. Pero hay algunos músculos que son más largos que la articulación, o que el hueso que está entre dos articulaciones, y traspasan ese límite imaginario que nosotros tenemos. Nosotros nos imaginamos que en el antebrazo tenemos un músculo que va de ahí hasta ahí, después en la parte otro, y así como que somos todos paquetitos de músculo. No, en realidad hay músculos que son algunos músculos más largos que superan el tamaño de una articulación. ¿Sí? Esto, por ahí ustedes cuando vean más adelante anatomía, lo van a ver más claro. Acá tiene un ejemplo del bíceps, como el bíceps en realidad se agarra por debajo del codo, ¿sí? Y llega hasta el hombro. Ahí no es que el bíceps está por encima de la articulación del codo, sino que está por debajo de la articulación del codo. Bueno, así hay muchos músculos largos que tienen esa disposición. Otros son los músculos cortos, que son los que se encuentran en las articulaciones cuyos movimientos tienen poca amplitud, lo que no excluye fuerza ni especialización. Por ejemplo, los músculos de la mano. ¿Sí? La mano está llena de músculos, son los que permiten el movimiento, y justamente esos músculos son bien cortitos porque los huesos de la mano y de los pies son huesos cortos, y cada uno de esos huesos necesita ser movido por un músculo distinto. Entonces, por eso es que estos músculos se ubican principalmente en manos y pies, aunque en el resto del cuerpo hay, en algunos casos, algunos músculos cortos. Tenemos también músculos anchos. En realidad podríamos decir que son músculos cortos, pero de gran amplitud. Entonces se los consideran como músculos anchos. Se caracterizan por ser laminares, quiere decir que no es un paquete muscular, sino que es más bien una lámina de músculo. ¿Sí? Se encuentran en las paredes de las grandes cavidades, como por ejemplo el tórax y el abdomen, y un ejemplo es el diafragma. El diafragma es el culpable, cuando somos chicos, del hipo. ¿Sí? Pero bueno, hay también algunos otros músculos anchos. Y también podemos caracterizar a los músculos con respecto a la función que van a llevar adelante en todo el sistema muscular. Tenemos por un lado los músculos agonistas, que son los músculos principales que activan un movimiento específico del cuerpo. Se contraen activamente para producir un movimiento deseado. Por ejemplo, en el acto de tomar un vaso y llevarlo a la boca, el músculo del brazo que se considera agonista es el bíceps. ¿Sí? O sea, se consideran músculos agonistas aquellos encargados del movimiento principal. Podemos discutir lo que es movimiento principal, porque el movimiento principal sería levantar un vaso y no dejarlo. Bueno, se entiende como movimiento principal aquel que nosotros mandamos a hacer primero, digamos. Para dejar el vaso primero tenemos que levantar. Si quieren verlo de esa manera, como para poder graficarlo. ¿Sí? Ahí tienen un gráfico que les está mostrando el bíceps y el tríceps, los dos músculos, pero estamos hablando ahora del bíceps. El bíceps, este es el músculo principal que es el músculo principal que va a llevar adelante el movimiento agonista, o sea,
este músculo se va a contraer y se va a relajar. Obviamente, dependiendo del movimiento, va a ser un movimiento de contracción o un movimiento de relajación. Siempre que nosotros tengamos un movimiento, recuerden que creo que ya se los había dicho, siempre que nosotros tengamos un movimiento de contracción en un músculo, vamos a tener un movimiento de relajación en el músculo antagonista. ¿Sí? Esta clasificación de agonista tiene que ver con que hay agonistas y hay músculos antagonistas, que son los que vamos a ver ahora, que son los que se oponen a la acción del músculo agonista. En el ejemplo del brazo, que yo recién les mostraba, el agonista es el bíceps y el antagonista es el tríceps. Son músculos que trabajan en una misma acción, pero de manera contrapuesta. Exactamente, se cruzan. Primero cuando uno se contrae, el otro se relaja, y viceversa. Cuando el agonista se relaja, el antagonista se contrae. Existen también los músculos que actúan como sinergistas, que es otra de las clasificaciones, y fijadores, y que ayudan en el movimiento, pero de forma secundaria. O sea, básicamente el movimiento está llevado adelante por músculos agonistas y antagonistas, aunque hay algunos músculos que podemos nombrarlos como sinergistas o fijadores, que van a como ayudar en ese movimiento. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los tipos de músculo? Esto ya lo habíamos visto. Teníamos el músculo estriado esquelético, el músculo liso y el músculo estriado cardíaco. En realidad es músculo estriado, el esquelético se conoce como estriado y el cardíaco como cardíaco. Pero bueno, como los dos son estriados, se hace la diferenciación. ¿Sí? Los músculos estriados esqueléticos se contraen por influencia de nuestra voluntad, o sea, son voluntarios. El tejido muscular esquelético se llama estriado porque las bandas alternas, claras y oscuras, que eso se llaman estriaciones, se pueden ver en el microscopio óptico. Esto se acuerdan que lo habíamos visto en la clase anterior, esto es a modo de repaso. Los músculos lisos son músculos que nosotros no vamos a controlar su contracción, por eso tienen acción involuntaria, y están controlados por el sistema nervioso autónomo. Músculo liso podemos encontrar en la cavidad de los órganos, en algunos órganos, principalmente del tubo digestivo, y en vías aéreas y vasos sanguíneos. Todo eso es musculatura de tipo lisa con contracción involuntaria. Ustedes saben que los vasos sanguíneos, vasos y arterias, tienen contracción, ¿sí? Se mueven, ayudan, acompañan el movimiento del corazón. Sobre todo arterias, ¿sí? Ustedes... para los de laboratorio, cuando ustedes tienen que hacer una extracción arterial, justamente lo que buscan es el pulso de la arteria. O sea, las arterias laten junto con el corazón. Eso permite esa contracción, que es, en el caso de las arterias, involuntaria, igual que el corazón, pero son músculo liso, hacen que acompañan el pulso del corazón. Entonces eso hace que la transmisión del pulso sanguíneo llegue más lejos. Si fuese solo el corazón el que impulsa la sangre, tendríamos que tener el corazón del tamaño de una mesa, ¿sí? Entonces, gracias a que los vasos y arterias tienen cierta contracción, permiten que la sangre se mueva. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, y el otro tipo es el músculo estriado cardíaco, que representa todo lo que es el corazón. Es un músculo estriado, pero involuntario. Tiene autorritmicidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la diferencia entre el cardíaco y el esquelético es que son muy parecidos, muy parecidos, pero que el cardíaco es involuntario, mientras que el esquelético es voluntario, ¿sí? Ahí tienen cómo son gráficos de cómo es el aspecto de cada una de las fibras musculares. Acá tenemos el músculo estriado esquelético, que tiene estas banditas, estas marquitas, que al microscopio se ven, y que hacen que se llame, o que reciba el nombre de estriado. El músculo liso son fibras más fusiformes, más alargadas, y no presentan ese bandeado que sí tiene el estriado. Y el músculo cardíaco tiene ese bandeado también, al igual que el estriado, pero es un poco más leve, y sí presentan unos uniones que se llaman discos intercalares, que son
bien características de ese músculo particular. Y ahí tienen, bueno, el ejemplo de localización de cada uno de los músculos. Bueno, y vamos a hablar un poco del músculo cardíaco, ¿sí? Específicamente. Vamos a hablar después del corazón como órgano cuando hablemos de el aparato cardiovascular, pero en este caso quiero hacer mención con respecto al tejido y diferenciarlo un poco del tejido muscular esquelético, que es en realidad el que nos llama la atención en esta clase. Bueno, el corazón es considerado como el órgano que dirige todas las actividades que se realizan en el sistema cardiovascular. El músculo cardíaco o miocardio está formado por cardiomiocitos, ¿sí? Recuerden ustedes que nosotros habíamos hablado que los músculos el músculo esquelético reciben el nombre de fibras musculares o miocitos, son sinónimos, podemos dirigir, cuando hablamos de fibras musculares, podemos hablar como fibra muscular o como miocitos, pero en el caso del corazón, para distinguirnos, hablamos de cardiomiocitos, ¿sí? Estas células musculares son mononucleadas con el núcleo en posición central. Esto es en cuanto a la histología del tejido, son particularidades de la histología. Acá tenemos las imágenes de cómo es el músculo cardíaco, ¿sí? Es un músculo, si ustedes lo ven acá en esta imagen más de lejos, se ve el estriado del músculo, pero lo que más llama la atención en realidad son estas bandas más oscuras, que son los famosos discos intercalares, que es la unión entre las fibras musculares. Entre un cardiomiocito y el siguiente aparecen los discos intercalares. Que es esto que yo les decía recién, cada cardiomiocito está unido al siguiente con una estructura llamada disco intercalar. Los discos intercalares son los sistemas de unión que asocian a las células musculares cardíacas para formar las fibras del miocardio. Los discos intercalares son estructuras de unión celular exclusivas de los cardiomiocitos. Ningún otro tipo celular presenta este tipo de unión. ¿Sí? Creo que había una pregunta. En el seminario anterior, no me acuerdo, yo ya me pierdo los seminarios, y si no estaba, va a estar en el próximo. Así que recuérdenlo. Bueno, ahí tienen una imagen de cómo, acá es un gráfico, un diagrama, que donde se marcan bien las estriaciones que tiene el cardiomiocito, pero más marcado la unión entre cardiomiocito y el siguiente, que es el disco intercalar. Bueno, la contracción rítmica del corazón está controlada por el sistema autónomo, como les dije antes, no es voluntario, y ese sistema autónomo es el encargado de ajustar la frecuencia y la fuerza de las contracciones. Cuando nosotros nos corremos, que nos agitamos y que el corazón late más rápido, ese es el sistema autónomo que le está diciendo, mirá, hay consumo de energía en otros lados, necesito que bombees más sangre, porque están necesitando más sangre en las piernas, por ejemplo. ¿Sí? Pero nosotros no podemos elegir, decir, bueno, vieron que hay personas que dicen tener la capacidad de regular la contracción, el pulso, el latido del corazón. En realidad, lo que hacen no es regular directamente las pulsaciones del corazón, sino que regular el sistema autónomo. En realidad, a nivel neurológico, lo que hacen es controlar el sistema autónomo, bajar las pulsaciones del sistema autónomo, y eso automáticamente hace que se le llegue al corazón el mensaje de, bueno, bajemos un ritmo. Pero no es que nosotros tengamos la capacidad de ajustar la frecuencia y la fuerza de las contracciones de nuestro corazón. ¿Sí? Eso es involuntario. Pero la contracción rítmica está generada por algunos cardiomiocitos especiales que funcionan como marcapasos. No todos los cardiomiocitos laten. Ustedes piensen que si todos los cardiomiocitos latieran, terminarían desregulándose. Entonces hay algunos encargados de decir ahora, 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 y el resto lo sigue. ¿Sí? Por eso funcionan como un marcapaso. En realidad, un marcapasos es cuando el corazón, por cuestiones
orgánicas o por cuestiones hormonales pierde esa sincronización, lo que se hace es se pone un aparatito que libera descargas eléctricas que le dicen a esos cardiomiocitos ahora, 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 ahora. O sea, es lo mismo, pero regulado de manera artificial. ¿Sí? Esta clase no incluye técnicas quirúrgicas cardíacas, entonces eso no lo vamos a tocar, pero es muy interesante, y la verdad que es muy interesante. Bueno, por ello al músculo cardíaco también se lo llama músculo estriado de contracción involuntaria, por todo esto que veníamos hablando de la histología del tejido. Ahora, para contarles un poquito esto de que hablábamos recién de la frecuencia, en realidad, más allá de que la frecuencia cardíaca esté regulada por el sistema autónomo, también existe una regulación a nivel hormonal que es llevado a cabo por el péptido natriurético atrial, el ANP, el factor natriurético atrial, el ANF, la hormona natriurética atrial, ANH, o atriopeptina, que en realidad no es más ni menos que una proteína, ¿sí? una enzima, una hormona, con efecto vasodilatador potente secretado por las células del músculo cardíaco. ¿Sí? O sea, esa contracción que nosotros tenemos llevada adelante o dirigida por el sistema autónomo, en realidad es a nivel hormonal. No es que nosotros tenemos cables del sistema nervioso que se enchufan directamente en los cardiomiocitos, sino que le llegan estímulos a los cardiomiocitos que le dicen, bueno, secretá hormonas, y esas hormonas son las que comunican al resto de los cardiomiocitos que tienen que contraerse o no. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? No es que el corazón está todo cableado, sino que al corazón llegan redes del sistema autónomo que le dicen a los cardiomiocitos, a ciertos cardiomiocitos particulares, que regulen al resto. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan que habíamos hablado en la clase de biología celular de qué forma se comunican las células unas con otras? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Los mensajeros que tiene la célula, que son proteínas, básicamente. Si una célula se quiere comunicar con otra, utiliza proteína. Bueno, estas proteínas son las que liberan ciertos cardiomiocitos para comunicarse con el resto y de esa manera controlar la frecuencia cardíaca de forma integral. ¿Sí? No es que cada cardiomiocito tiene un cable conectado directo al sistema nervioso central. Eso es lo que quiero que quede claro cuando hablamos de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Lo vamos a volver a ver igual cuando veamos sistema cardiovascular, pero de todas maneras está bueno que ustedes vayan como incorporando conceptos. Las células musculares cardíacas tienen muy poco glucógeno y por ello no pueden obtener mucha energía de la glucólisis o glicólisis, son sinónimos. O sea, no tienen gran capacidad de almacenamiento de glucógeno o glucosa. Eso quiere decir que frente a la demanda energética, necesitan obtener energía de forma rápida. Por eso es que las células del corazón no entran en ciclo de Krebs completo, en respiración celular completa, sino que van directamente a fosforilación oxidativa, y eso implica un gran consumo de oxígeno. ¿Sí? Obtiene energía de forma más rápida. Si tuviese que entrar en respiración celular, sería un proceso mucho más largo, y frente al momento de necesidad de contracción no tendrían energía suficiente. Entonces, tiene una alternativa de entrar en fosforilación oxidativa para obtener menos energía, pero más rápido. Entonces, demandan gran cantidad de energía en ese momento, que viene desde afuera, para entrar en fosforilación oxidativa y obtener ATP, pero eso implica un gran consumo de oxígeno. Por eso es que cuando nosotros realizamos actividad física y aumenta nuestro ritmo cardíaco, automáticamente necesitamos respirar más, porque justamente el corazón, todo el sistema cardiovascular, están requiriendo mucho oxígeno para llevar adelante digamos, el trabajo en exceso que le estamos pidiendo en ese momento. Si no, no tendría por qué ser, digamos. ¿Qué tiene que ver? Bueno, además los músculos van a necesitar más sangre que llegue, porque también van a tener que renovar el oxígeno, porque se les está pidiendo mucha mayor energía. Entonces el sistema
cardiovascular se acelera, pide más oxígeno para utilizar propio dentro del sistema cardiovascular, pero además para mandar a los otros sistemas para que sigan funcionando en consecuencia, ¿sí? Es importante que ustedes vayan entendiendo el cuerpo humano como un todo. Por eso yo les traigo siempre todo el tiempo comparaciones de momentos de actividad física para que ustedes traten, con lo poco que conocen de los sistemas, de todos los sistemas que vienen más adelante, pero para que vayan entendiendo que esto no lo tienen que estudiar como un sistema aislado. Sobre todo, ¿saben por qué se los digo esto? Porque pasa en el final, que por ahí yo les hago preguntas de, bueno, no sé, si a mí me corre un león, ¿cuáles son los sistemas que están exigidos en ese momento? Y la pregunta natural es respiratorio, porque necesitamos mucho oxígeno. Bueno, sí, ¿y qué más? Y el cardiovascular, porque necesitamos Bueno, ¿y por qué es eso? Y ahí, blanco total. ¿Se entiende a dónde apunto? Ustedes tienen que tratar de aprender la materia como un todo. A veces una pregunta sencilla es dificilísima de responder, porque implica que uno tiene que relacionar muchos temas. Por eso yo insisto en que ustedes vayan leyendo. Como les decía recién, les pregunté la energía química de la célula. A todos se les colgó internet. El ATP ya se olvidaron. No se tienen que olvidar de esas cosas, porque lo vamos a seguir viendo todo el tiempo. Cuando yo les hablo de comunicación entre células, las proteínas, también. Cuando hablamos de la síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, en los ribosomas libres en el citoplasma, hablamos de eso también. Entonces todo el tiempo estamos hablando de cosas que vamos a necesitar y vamos a traer todo el tiempo. Entonces por eso les insisto, estudien la materia como un todo, no estudien los temas separados, porque después vienen los problemillas. Bueno, nos queda un minuto, a ver cómo estamos. Bueno, músculo cardíaco. Para hablar de esto, cortamos y volvemos a entrar, así no nos corta, porque nos queda menos de un minuto. Salimos y volvemos a entrar. Bueno, profe. ¿Puedo hacer una pregunta sobre los músculos? Sí. Viste, hablabas de la oxigenación recién. Las personas que tienen problemas respiratorios o porque fumaron, porque fueron tabaquistas o por patologías de base, digamos, Sí. tienen tendencia a tener una atrofia muscular a veces, ¿no es cierto? En algunos casos, no te digo todos, pero No, en realidad la persona que oxigenación. tiene deficiencia a nivel pulmonar, lo que tiene es una falta o una falencia para obtener oxígeno del aire. Eso hace que todos los sistemas se ajusten a trabajar con menos oxígeno. Porque, ¿para qué voy a pedir si no me van a dar? Digamos, sería ese el concepto. En esto de la homeostasis, el concepto sería ese. Bueno, mantengamos un equilibrio con lo que tenemos. No vayamos a pedir donde no hay, porque no tiene sentido. Entonces eso hace que, básicamente lo que vos mencionás de atrofia no sería una atrofia, sino sería una disminución del volumen muscular. Tiene que ver con que también la persona que tiene, por ejemplo, un EPOC, no tiene muchas ganas de hacer deporte, porque se ahoga. Y los músculos, si no los usás, no se atrofian, pierden volumen. Empiezan como a achicarse porque la fibra muscular tiene la capacidad de engrosarse en función de la necesidad o del esfuerzo, del entrenamiento. Cuando una persona tiene dificultades respiratorias, deja de hacer actividad física y eso lleva tal vez a que haya un descenso del volumen muscular. Pero Sí. por lo menos no tengo noticias yo de que produzca atrofia muscular. Te di mal la pregunta igual, ¿eh? Te pregunté mal. Era eso. No era atrofia. Claro, era como decir, pero tiene que ver con la ¿Algún falta. rendimiento menor o Sí, dolores? Porque de dolores yo lo he visto todo el tiempo porque se ve que algo no le llega a los músculos, porque siempre están con dolores. Yo soy asmático y no te lo menciono, no te lo pregunto por mí porque yo no tuve, pero sí tengo compañeros que han tenido, ¿cómo es? claro, bueno. La falta de oxígeno hace que las células del cuerpo Claro. no puedan obtener mucho oxígeno. Entonces,
trabajan en una especie de anaerobiosis. No es tal, pero sí con un volumen de oxígeno menor, y eso puede hacer que en lugar de entrar una célula frente a la falta de oxígeno y necesitar energía, en lugar de entrar en respiración celular, entre en el otro, digamos, que no utilice oxígeno y que degrade la glucosa de manera incorrecta. Eso hace que se acumule ácido láctico y eso es lo que duele. Pero es el mismo mecanismo que nos pasa cuando hacemos ejercicios sin estar entrenados. El músculo no puede obtener oxígeno porque el sistema cardiovascular no está entrenado para entregarle el oxígeno que demanda, entonces en lugar de entrar en respiración celular, entra en el proceso contrario y obtiene energía sin oxígeno. Eso hace que se generen, esto ya lo vimos igual, pero eso hace que Los se piruvatos. generen, exactamente, eso hace que entre la ruta del piruvato, y ese piruvato termina generando ácido láctico, que es lo que duele cuando el músculo trabaja en anaerobiosis. Entonces puede ser que ese sea el caso, pero no sé, es como un caso muy extremo el que vos mencionás, pero puede ser. No, en la clínica ahí me mataste. Por eso Ahí te desconozco. pregunté de mal, te hice mal la pregunta. Quise decir una cosa y te... Desde la biología podría ser esa la explicación, pero tiré así por tirar, Sí, pero sí. no sé si existe una patología asociada a las personas con trastornos respiratorios, alguna patología de tipo traumatológica o muscular relacionada al EPOC, por ejemplo. No lo sé, pero puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. No digo que no. Bueno, bueno, les preguntaba eso. ¿Ya rindieron? Hoy rinden parciales. ¿Rindieron algún otro parcial? Sí, un montón. ¿Y cómo les viene yendo? ¿Cómo vienen? Venimos piloteando, por Bien, suerte. bueno. Porque están en primer La año y... mayoría, todos, casi el 90 y pico%. Bueno, porque siempre se espera, esto se los cuento desde el otro lado, siempre se espera que para esta altura del año empiecen los decesos. Los decesos es, no pueden, esto es mucho para mí, y se tiran a la banquina. Y este año la verdad es que no hay demasiado volanteo, así que quiere decir que les está yendo bien. O sea, se atribuye a eso, digamos. Más allá que todos pueden tener algún traspié que se solucionará más adelante. Pero bueno, bien que no hayan, que sigan casi los Por mismos. Yo creo que suerte venimos rozando el agua en algunos casos, pero sí, yo venimos. bajas no, por lo menos no que he detectado. Las bajas están los que nunca participaron. Pero creo que esa gente decidió ya no cursar la materia. Hay una chica que se llama Janet Pérez, Janet Leiva, Sí, sí. que yo incluso hablé con ella por teléfono y estaba grave la madre. No Ah, sé bueno. después porque la agarró COVID Sí. y no sé cómo, pero ella estaba bien, aparte, estaba más o menos. Bueno, sí, después puede pasar Sí, sí, que sí. haya bajas por temas personales, sí, obviamente. Pero bueno, la mayoría vienen. Yo tengo acá, yo no me acuerdo el nombre ahora. No está. Bueno, no voy a decir el nombre porque no está, pero yo tengo a una persona que es la prima de otra persona que tengo en otra carrera, y le dijo que el comentario fue que yo hablaba muy rápido acá. Entonces estoy tratando de hacer un esfuerzo para hablar más lento, porque me dice, o sea, hablaron entre ellos y dijeron, no, pero en nuestra clase no habla rápido. Sí, la nuestra habla rapidísimo, y no entendemos nada. No, pero la nuestra habla rápido. Bueno, entonces estoy tratando, no voy a decir quién es porque no está. Creo que no está. Así que no voy a decir, pero bueno, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para hablar más despacito. Espero se entienda. Bueno, les comparto, seguimos donde estábamos, les comparto pantalla, no hablemos más pavadas, y continuamos. Bueno, estuvimos hablando entonces de los diferentes tipos de músculo a nivel de función y a nivel de la histología. Ahora vamos a hablar un poco de las propiedades del músculo, siempre refiriéndonos al músculo esquelético. ¿Sí? Recuerden ustedes
que estábamos hablando del músculo cardíaco como una, digamos, una pequeño paréntesis para que ustedes entiendan esto de músculo esquelético, músculo cardíaco, bueno, hablar un poco del corazón, pero no es metida en la materia de la clase de hoy, eso lo vamos a ver cuando veamos sistema cardiovascular. Bueno, entonces en cuanto a las propiedades de los músculos gozan de 4 propiedades fisiológicas que son las siguientes. La irritabilidad o excitabilidad. La excitabilidad estoy cruzadísimo con las palabras. La excitabilidad o la irritabilidad es la propiedad de responder a los estímulos o excitantes con una reacción determinada. Tratándose de los músculos, la reacción o respuesta es siempre una contracción. O sea, que el músculo frente a un estímulo exterior siempre responde contrayéndose. ¿Sí? Ningún músculo va, bueno, sí, salvo un mazazo en la cabeza. Con un mazazo en la cabeza todos los músculos tienden a responder de la forma contraria, pero digamos, frente a estímulos normales, todos los músculos lo que hacen es contraerse frente a esa respuesta, ¿sí? No dilatarse. El estímulo fisiológico es el flujo nervioso conducido a los músculos por los nervios motores. Su acción produce ya sea movimientos voluntarios, como la locomoción, o movimientos involuntarios, como los reflejos. O sea, tenemos de los dos tipos de movimientos. El músculo esquelético, por más que sea músculo de movimiento voluntario, en algún caso el sistema nervioso, de los nervios motores, puede hacer que esa contracción sea involuntaria, como por ejemplo un reflejo. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto de algo voluntario e involuntario? No tiene que ver con que sea voluntario e involuntario, sino que es con que, bueno, esto no nos vamos a meter con esto porque es sistema nervioso. Por ejemplo esto, ¿sí? Nosotros, si acercamos ese ejemplo que tenemos ahí, tenemos la mano y tenemos una vela. Si nosotros acercamos el dedo despacito, ya sabemos que nos vamos a quemar. El movimiento voluntario es acercar la mano hacia la vela. Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos demasiado a la vela y aumenta el calor, aparece una respuesta involuntaria, que es la de sacar rápido la mano. Creo que es un ejemplo que a todo el mundo lo entiende, ¿sí? Por más que nosotros no querramos sacar la mano, no vamos a podernos sacarla, porque ahí está el sistema nervioso motor, le está diciendo al sistema nervioso central, al cerebro, saca la mano porque se prende fuego. Nosotros frente a ese estímulo nervioso no tenemos forma de responder. ¿Sí? Más allá que cualquiera diga, no, yo puedo dejar el dedo. No, cuando el dedo siente calor, automáticamente todos los músculos del brazo se contraen, los músculos agonistas se contraen para llevar adelante el movimiento y sacar el brazo de ese lugar. ¿Sí? Eso es un ejemplo bastante claro. Otro es el que a mí mi clínico me lo hace, el de chequear el sistema nervioso motor mediante los reflejos, ¿sí? Que es el martillito. Básicamente el sistema de salud que tenemos es una cagada, pero bueno, nada, igual me estoy aprendiendo definiciones y eso todavía. No entendí la primera parte, no te escuché. ¿Por qué? No entendí, ¿eh? ¿Era para nosotros ese comentario? No. Ah. Estoy resumiendo el parcial que tenemos, la clase que viene, estaba hablando sola. Ah, muy bien. Bueno. Perdón, bueno. no había visto que tenía el audio activo. Muy bien, bueno. Bueno, nada, les decía esto del martillazo en la rodilla, que obviamente lo mismo. Nosotros, por más que digamos, quiero dejar con el martillazo, dejo quieta la rodilla, no se puede, porque ahí tenemos un punto donde hay muchos receptores del sistema motor y hacen que directamente el cerebro le diga, mueve la pierna. Entonces son respuestas frente a un estímulo. ¿Sí? Eso sería un estímulo fisiológico. Después tenemos lo que son los estímulos mecánicos,
que por ejemplo es un pinchazo, un golpe o una picadura, ¿sí? Nosotros frente a una picadura siempre es el movimiento de la extremidad que está siendo picada, el pinchazo también, aunque ese es más controlable, hay gente que no puede controlarlo tanto. Estímulos físicos, por ejemplo, cambio brusco de temperatura, calor y especialmente la electricidad. Y estímulos químicos, como por ejemplo, contacto con ácidos o ciertas sales, bases, bueno, compuestos que son, ¿cómo se dice? Cuando son, no me va a salir la palabra, pero bueno, ustedes me entienden cuando digo estos tipos de compuestos, ¿sí? Bueno, otra de las propiedades es la contractilidad, que es esta capacidad de contraerse, es la propiedad que poseen los músculos de acortar sus fibras, es decir, de contraerse cuando son excitados por estímulos adecuados. Los músculos, al contraerse, cambian de forma, su longitud disminuye y su grosor aumenta, pero su volumen total no experimenta cambio alguno, ¿sí? O sea, las fibras se reacomodan de manera diferente, pero ocupan el mismo espacio. Básicamente, cuando hablamos de volumen, decimos que si nosotros lo pudiéramos cortar en pedacitos, no cambia el volumen siempre es el mismo, solamente que cambia la disposición de las fibras musculares. Acá tenemos un ejemplo de la contracción muscular. Cuando el músculo se contrae, se acorta, pero aumenta, se eleva, ¿sí? Entonces, este volumen es el mismo volumen que está acá. En el momento de la relajación, el músculo se estira, pero también a la vez baja la altura. Entonces, de esa manera, siempre se mantiene el mismo volumen muscular. Bueno, este es un video que se los dejo para después. Ahora no es momento de ver pelis. La elasticidad es la propiedad que tiene un músculo contraído, comprimido o estirado de recuperar su forma primitiva cuando cesa la contracción. La tonicidad muscular es la propiedad que tiene el músculo de quedar siempre semicontraído y de ejercer una tracción permanente sobre los huesos a los cuales está unido. La tonicidad es esto del músculo que tiene cierto tenor, digamos, que siempre mantiene una capacidad de contracción como extra y puede quedar semicontraído en alguna determinada función que le da esa capacidad de ir para un lado o para el otro, ¿sí? Si nosotros tenemos un músculo contraído del todo, si necesitamos más contracción, no tenemos más. Y si necesitamos una distensión, va a ser lenta. Entonces, siempre el músculo semicontraído nos permite la respuesta para un lado o para el otro. Básicamente, ese es el concepto. Bueno, y algo estuvimos hablando cuando hablamos, creo que algo habíamos hablado cuando hablamos de articulación y sobre todo de las partes del hueso. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los componentes anatómicos del músculo esquelético, o sea, las partes del músculo. Lo primero que nombramos es el vientre muscular. El vientre muscular es la porción contráctil del músculo, que está constituida por fibras musculares que se contraen. Constituyen el cuerpo del músculo, o sea, es la porción carnosa. Si volvemos al ejemplo de la pata de pollo, es lo que comemos, ¿sí? Eso es el vientre muscular, es la porción contráctil, la porción activa del músculo, y la que contiene el mayor contenido de fibras musculares. ¿Sí? ¿Qué sería A? Acá lo tenemos, el vientre muscular. Ahora bien, también tenemos lo que conocemos, lo que vemos acá como B, que es la parte terminal de los músculos, es la zona donde se produce la inserción del músculo en el hueso o en la articulación, generalmente es en el hueso, en la epífisis de los huesos, y que se conoce con el nombre de tendón. El tendón es parte del músculo, pero en realidad es músculo convertido en tejido conjuntivo o tejido conectivo, rico en fibras colágenas y que sirve para fijación del vientre, o sea, permiten que el vientre muscular se mantenga en la posición de la articulación en cuestión, ¿sí? Poseen aspecto morfológico de cintas o cilindros, mientras que el vientre es más bien
algo más denso y más grueso, los tendones son más alargados, tipo cintas o tipo cilindros. Y recuerden que en realidad no son fibras musculares, sino que es tejido conjuntivo rico en fibras colágenas. Esto lo que permite es una gran resistencia. Por eso los tendones son tan... O sea, primero tienen que tener esa función porque están manteniendo el músculo que se mueve en una posición. Y segundo, justamente están en zonas donde hay mucha tensión, entonces necesita que sea resistente. Más allá de que sea flexible, tiene que ser resistente, y por eso es tejido conjuntivo con gran cantidad de fibras colágenas. Eso hace que tenga elasticidad, pero además resistencia, el tendón. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al vientre o al tendón? Esto, cuando nosotros hablamos de tendinitis, por ejemplo, estamos hablando de una inflamación a nivel del tendón, o sea, dentro del, conocemos como músculo, en la parte del tendón. En la parte del vientre no sufre ni distensión ni tendinitis, sufre desgarros. ¿Sí? Es fibra que, si bien tiene la capacidad de contraerse y distenderse, puede romperse. El tendón se inflama, pero es difícil que se rompa, salvo casos extremos de alto rendimiento, cuando se rompen los ligamentos y tendones por una lesión, pero generalmente el tendón no se rompe. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de los tipos de contracciones que tienen los músculos esqueléticos en general. ¿Quieren que hagamos una pausa? ¿Cómo la ven? No nos queda mucho. ¿Hacemos una pausa de 15? Porque los veo como... ¿O quieren que terminemos y se van rápido para rendir el parcial? Una Profe, que pausa, profe. terminemos y nos Pausa. vamos rápido. Bueno, pausa Yo no tengo de problema. 10 minutos, volvemos 4:10. Bárbaro. ¿Les parece que comparto, así ya les doy la libertad de poder ponerse a estudiar? Igual ya no es momento de estudiar. O sea, no sé ustedes cómo lo llevan, pero yo no estudiaba. Yo 24 horas antes del examen no estudiaba más. Siempre, toda la vida fue igual. Ya está. Lo que no Bueno, entró, un repaso a veces. no, lo que no entró, no entró. Porque esos repasos, en mi caso, confunden. Porque vos por ahí te hiciste una idea que al último momento leíste otra cosa y no, pero no, y ya está. Lo que entró, lo que no entró, en 10 minutos no va a entrar. Y a veces complica más. Pero bueno, Hay cosas que se interpretan igual, hay cosas que se interpretan. es Yo mi pienso concepto, yo no sé, yo creo que ay, mirá, no. No, por lo menos no en biología. O sea, biología es una materia que, como ya le digo, tenés que ir estudiando el proceso. A último momento, si lees, ¿y cuánto te puede quedar? El nombre de un músculo no te salva. La realidad es esa. Pero bueno, cada uno es libre de manejar la carrera como quiera y pueden estudiar hasta el último momento, pero bueno, veremos. Bueno, entonces, íbamos a hablar de los tipos de contracción. Vinimos hablando, les decía, de la clasificación de los músculos según su función, según la forma, según dónde está ubicado, qué tipo de músculo era, en cuanto a la histología del músculo. Y después, en función del movimiento, los músculos van a presentar diferentes tipos de contracción en función de del el lugar del cuerpo donde estén ubicados, de la articulación en la cual estén insertos, o del tipo de requerimiento que tenga ese músculo por estar ubicado en ese lugar. Entonces, dentro de las contracciones tenemos contracción concéntrica, contracción excéntrica y contracción isométrica. La contracción concéntrica es aquella en la cual el músculo se acorta y traza otra estructura, y en realidad cruza otra estructura. Traza, es medio como difícil de entender, cruza otra estructura como un tendón, reduciendo el ángulo de una articulación. O sea, la contracción concéntrica básicamente es la de llevar el músculo hacia el centro, ¿sí?
Un ejemplo es traer un libro que estaba sobre la mesa al encuentro de la cabeza. O sea, cuando nosotros agarramos desde la mesa un libro y lo traemos a la cabeza, esa contracción que hace el músculo es una contracción concéntrica. Básicamente hace el músculo, se lo muestro de costado, de estar así, hace esto. ¿Sí? Está estirado, se hace una bolita en el medio. Esa sería la contracción del bíceps, ¿sí? Una contracción concéntrica. ¿Me siguen? ¿O están...? No, sí, en Narnia. Sí. No, me siguen. No es tan difícil. Bueno, la contracción excéntrica es cuando aumenta la longitud total del músculo durante la contracción. O sea, igual que la anterior, pero cuando colocamos el libro sobre la mesa. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es también una... No estamos hablando de la distensión. Estamos hablando de una contracción, ¿sí? Excéntrica, que es cuando el músculo aumenta la longitud, no es cuando se acorta la longitud. Ese es el tipo de contracción excéntrica. Y la contracción isométrica sirve para estabilizar las articulaciones mientras otras se mueven, genera tensión muscular sin realizar movimiento. Es responsable de la postura y sustentación de objetos en posición fija. Por ejemplo, los abdominales. El abdominal no hace ni así ni así. Hace esto. No sé si se ve muy bien, pero... o sea, se mantiene en el lugar, pero se contrae. Eso hace que se forme como una estructura de sostén, y eso es lo que se conoce como contracción isométrica. Es una contracción, tengo todo el sol de frente, no estoy viendo absolutamente nada. Es una contracción que hace que, sin que el músculo cambie su forma. Es una contracción en el lugar, eso es una contracción isométrica. Ahí tienen el ejemplo, en la tabla, ¿sí? Que es cuando está el cuerpo sin moverse, ahí no hay ninguna articulación que se mueva, pero básicamente los abdominales y los dorsales y los lumbares están como apretados para que el cuerpo se mantenga en esa posición. Eso sería una contracción isométrica de la ¿Y musculatura. la excéntrica la podrías explicar de nuevo? Esa no... La excéntrica, el ejemplo que está ahí no está muy claro. La excéntrica es una contracción, pero lo que hace es aumentar la longitud del músculo. ¿Sí? Ahí es cuando recolocamos ¿Cuál sería el ejemplo? el libro sobre la mesa, y podría ser, en realidad, el tríceps es un músculo que no se acorta de tamaño. Cuando nosotros dejamos ese movimiento pasa que es más difícil de verlo, pero nosotros tenemos el brazo así y dejamos, el bíceps se está extendiendo, se distiende. Sí, ahí está, sí. Pero el tríceps no, el tríceps se contrae para llevar el brazo, abrir el brazo. Esa sería una contracción excéntrica. Básicamente lo de concéntrico y excéntrico tiene que ver con acercar un miembro al centro del cuerpo o sacarlo del centro del cuerpo. Una cosa así. Pero eso sería entonces la contracción del músculo antagónico, no del bíceps. No, pero no tiene que ver, en este momento lo que estamos hablando es con tipos de contracción, obviamente que siempre van a ser, en el mismo movimiento vas a tener un músculo que se está contrayendo y otro que se está distendiendo. Claro. Pero no son Claro. no tiene que ver con agonistas y antagonistas. Se da en un ejemplo donde hay músculos que son agonistas y antagonistas, pero no es que siempre un músculo agonista que se contrae, hay un antagonista que se contrae también, digamos, no sé si se explica bien. A ver, vamos al ejemplo del movimiento del brazo. Vamos a hablar de agonista y antagonista. Cuando vos traes el libro, ¿sí? Cuando vos traes el libro, el agonista, que es el bíceps, se contrae. ¿Se entiende? Sí, y este... Y el antagonista se dilata. Sí. Bueno, ese es el movimiento agonista y antagonista, en un mismo movimiento. Acá estamos hablando de movimientos diferentes. Y ese movimiento diferente tiene que ver con cómo el músculo se porta frente a esa contracción. ¿Sí? En la concéntrica,
el músculo se achica, se hace una bolita. En la excéntrica el músculo no cambia de tamaño, siempre se mantiene de la misma forma, Que sería este acá. que en sería este el caso. tríceps. Pero lo que pasa es que justo el movimiento del bíceps y tríceps son músculos agonistas y antagonistas y por ahí confunden. ¿Sí? Por eso se lo explicaba a Dayana, que creo que me preguntó. ¿Fuiste vos, Dayana? Me preguntó. Yo no estoy viendo nada porque tengo el sol ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O más o menos? Sí, profe. Sí. Sí, Y no ya lo vuelvo a me había explicar, quedado. ¿eh? Ay, ¿qué dice? No tiene que ver con agonista y antagonista, tiene que ver con el tipo de contracción. Ahí se dio de vuelta. Tiene que ver con el tipo de contracción, no con el tipo de ¿Qué otro ejemplo movimiento. podríamos aplicar al concepto? Y podría ser el ejemplo de, siempre este tipo de movimientos se dan en las extremidades, extremidades superiores e inferiores, porque todo lo que Claro. son los músculos del torso tienen movimiento isométrico, tienen contracción isométrica, Claro. no tienen cambio de movimiento, sino que solamente el mismo músculo se contrae para mantener la forma. O sea que podría ser el movimiento con los músculos de la pierna de extender la pierna o achicarla. Siempre es llevar la pierna al centro, al eje central, o extender la pierna del eje central. Es lo mismo. Son movimientos de estiramiento de una extremidad o de acercar la extremidad al cuerpo. ¿Sí? Pero básicamente, más allá de tratar de asociarlo con un movimiento, asócienlo con lo que pasa en el músculo. No sé si me explico. ¿Sí? En la Sí. contracción concéntrica el músculo acorta su tamaño, se achica y se hace una bolita, y en la contracción excéntrica el músculo se alarga. ¿Sí? Es un músculo que se contrae pero estirándose, el otro es un músculo que se contrae pero haciéndose una bolita. ¿Sí? Tiene que ver con la contracción, no tanto con el movimiento que hace la articulación. ¿Sí? Lo mismo esto, la isométrica tiene que ver con la contracción, movimiento no hay acá. Por eso no está relacionado con el movimiento específicamente. Está relacionado con el tipo de contracción de la fibra muscular en ese caso. ¿Sí? Bien. Lo que sí que tiene que quedar claro es que no es que el músculo, cuando se contrae, hace contracción concéntrica y cuando se distiende hace contracción excéntrica. No es lo mismo. Uno es contracción y el otro es distensión. Estamos hablando de todas contracciones del músculo. Digo por esto que Diana preguntaba de estirar el brazo. Son cosas distintas. No lo asocien esto al movimiento, asocienlo a la contracción de la fibra muscular. ¿Se entendió? Si no, buscamos... Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Sí. Bueno. Y esto es un poco más para radiología que para laboratorio, así que lo vamos a ver muy por arriba, después se lo dejo a ustedes. Son todos los planos, los ejes y los tipos de movimiento que principalmente radiología va a utilizar para sacar una placa. Básicamente el médico le va a poner la orden planos o ejes en los cuales tiene que aparecer la foto, y ustedes tienen que sacar la foto en función de esa solicitud médica. ¿Sí? Bueno, el plano medio, Profe. sí. Después sería lo que nosotros estaríamos viendo como planimetría esto, ¿no? Claro, En exactamente. radiología. Exactamente. Por eso esto se los voy a dejar para que lo vean después, porque tal vez al laboratorio tanto no es medio como raro. Nosotros sí lo usamos esto en biología cuando vemos diferentes extendidos, preparados de tejido, y tenemos que saber si el corte está hecho en longitudinal, transversal, medio, sagital. Todo eso se usa en un montón de aspectos. Esto está más apuntado a la parte de posturas del cuerpo. ¿Sí? Ahí tienen el plano medio, el plano sagital. Bueno, si todo esto lo ven, no me voy a detener. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo este año? Todavía no, pero seguramente sí. Bueno, Yo lo vi por mis propios medios, pero si por ahí lo ven este año, esto simplemente es para que ustedes tengan una leve noción de cuáles son cada uno de los planos. ¿Sí? Planos frontales, los planos transversales, esto de longitudinal y transversal, o sea, longitudinal es así, transversal es así, ¿sí? Bueno, esto después mírenlo ustedes para que
Ahí tienen los ejes de rotación, como son las rotaciones del cuerpo en los diferentes ejes. Esos son los tipos de movimientos, ¿sí?, que hablábamos al principio cuando dábamos los ejemplos. La flexión es la curvatura o disminución del ángulo entre huesos o partes del cuerpo. Esto tiene que ver con los movimientos en general. Acá estamos acoplando lo que es sistema muscular con sistema esquelético y articular, ¿sí? Un movimiento de flexión es la disminución del ángulo entre los huesos o la parte del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, eso de extender el brazo hacia arriba o bajarlo, ¿sí? La flexión es la disminución del ángulo y la extensión es el aumento del ángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Pero todo esto ya les digo, esto si ustedes lo van a ver, hiperextensión es ir más allá del movimiento natural de la articulación. Aducción es el movimiento hacia el plano mediano, o el plano medial o plano medio, ¿sí? O sea, si este es el plano medio, son todos los movimientos de las articulaciones que vayan hacia ese plano. Y la abducción, que no es lo que te lleven los extraterrestres, es alejarse del plano medio, ¿sí? La rotación medial es rotar en el eje del medio, y la lateral es el... me fui para otro lado. Acá estábamos. Bueno, la rotación medial trae la cara anterior de un miembro más cerca del plano medial, y la rotación lateral lleva la cara anterior hacia el plano medial, ¿sí? Son medios chinos las palabras, pero si ustedes ven el dibujito, ahí las tienen todas y después se van a parar frente al espejo y seguramente las van a hacer todas, esas posiciones. La pronación, movimiento del antebrazo y la mano, que gira el radio medialmente alrededor de su longitud, de modo que la palma de la mano, yo no estoy viendo absolutamente nada en la pantalla, entonces pronación es el movimiento del antebrazo y mano que gira el radio medialmente alrededor de su eje longitudinal, de modo que la palma de la mano mira posteriormente, o sea, mira así, pronación y supinación, ¿sí? No sé si me están viendo ahí, pero es esto. Pronación y supinación es hacer este movimiento. Bueno, cada movimiento tiene su nombre, que es bastante chino. La flexión dorsal y flexión plantar tiene que ver con los movimientos del pie. Ahí tienen las imágenes también. Abducción y aducción horizontales, lo mismo, es acercar el eje o alejar del eje medial. Y bueno, y básicamente son esas las posiciones que aquellos que estudian radiología las van a tener que saber más adelante, porque obviamente es fundamental para sacar fotos lindas de la gente. Esto lo paso por arriba porque tal vez el laboratorio es un poco un chino y medio denso, pero bueno, se los pongo acá porque ustedes lo van a tener que aprender, ¿sí? Es importante que ya lo vayan incorporando. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algo para preguntarme? Recuerden que el jueves tenemos clase de patologías del sistema muscular, es una clase, no recuerdo, me parece que es una clase corta, y después ya les voy a subir el seminario para que hagan, que van a tener tiempo hasta el miércoles siguiente. O sea, el martes seguimos con las clases, y los jueves, cuando haya, va a ser corrección de seminario. Así que vamos a seguir con esa metodología. Acuérdense de bajar los videos que necesiten, porque los voy a ir borrando a medida que vayan necesitando espacio, así que después, yo no los tengo en la computadora, así que no me digan, profe, necesito el video de la clase del 2 del 4, porque fueron. No lo voy a tener, así que aquel que necesiten tenerlo, bájenlo right now. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? Porque yo toco Ya la salgo de acá y empiezo a señora borrar. y hago macana, ¿no? Que hago macana. Ya empiezo a borrar. Después. Es más, ya estoy borrando. Mientras hablo con ustedes, ya estoy borrando. No. Todavía no necesito espacio. Pero al día que necesite espacio, porque para alguna cátedra no me entre, voy a tener que empezar a borrar. Todavía no los voy a borrar. Pero les voy avisando, No. aquellos videos que ustedes necesiten tenerlos, vayan bajándolos. ¿Sí? Obviamente voy a borrar de los primeros, no voy a borrar este. Voy a arrancar por borrar los más viejos primero. ¿Sí? Pero bueno. Profe, Bueno, nosotros ya... Sí. Perdón. Sí, Diana. sí, en el seminario, ¿entra patologías de las articulaciones también?
En el seminario va a entrar, en realidad entran todas las clases, ¿sí? O sea, entran de sostén y movimiento, todo, lo que son los sistemas y lo que son las patologías, ¿sí? Va a entrar también las patologías que vamos a ver el jueves. Patología del sistema muscular también entran en el seminario. Y también, obviamente, son temas de parcial. Todos los temas que yo doy, ustedes saben que ya en el parcial entran. Alguna, por ahí, no me interesa que ustedes sean traumatólogos. Ustedes no son traumatólogos, yo tampoco. Tal vez alguna pregunta relacionada con alguna patología. Pero no, ¿cómo se llama la patología donde se inflama el tobillo? Y no porque ni yo lo sé. Pero sí tal vez alguna pregunta relacionada con alguna alteración a nivel tisular de ese tejido en particular que cambia por una lesión. Claro, claro, no, porque había algunas patologías que hablaba de los antígenos o de cómo No, tan reaccionaba a específico. ese nivel, No, claro. Claro. No, tan específico no. De todas maneras, siempre les digo, si ustedes ustedes tienen que hacer los seminarios, y los seminarios, el tenor de las preguntas de los seminarios, está relacionado con el tenor de las preguntas en el parcial. O sea, nunca aparece, en los parciales que yo he tomado, nunca apareció nada mucho más elevado de lo que aparece en los seminarios. ¿Sí? Por eso yo les digo que los seminarios tienen que utilizar de guía de estudio. Ustedes el seminario lo pueden hacer leyendo, teniendo noción previa de lo que están haciendo, y estudiando un poquito, el parcial también lo van a poder hacer. Ahora, si les parece un chino el seminario, es probable que el parcial también les parezca un chino, digamos. Tiene que ver con eso. Utilicen los seminarios para entrenar tipo de preguntas que pueden aparecer. No quiere decir que va a aparecer la misma pregunta, pero sí el tenor de las preguntas. O sea, ¿a dónde apunta la pregunta? Gracias, profesor. No.